Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina. Hoy tenemos el gusto nuevamente de contar con la doctora María Rosa Dabadí, que va a estar hablando sobre el proceso judicial y el razonamiento probatorio. Bueno, la doctora actualmente y desde el año 2007 es jueza de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores. Ha sido jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata durante los años 2003 al 2007. Abogada y escribana de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derecho y Magistratura Judicial, Universidad Austral. Especialista universitario en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, España. Coordinadora del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral. Profesora en las materias Razonamiento para la correcta estructura de la sentencia judicial y Razonamiento probatorio. Visión de la prueba pericial en la maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. Profesora en la Universidad Notarial Argentina y del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y disertante en ámbitos nacionales e internacionales. María, muy bienvenida. Bueno, gracias Irene una vez más a Microjuris a través tuyo de una nueva invitación para el año 2021. Y bueno, acá estamos, como siempre, con la misma, en la misma tónica o en el mismo sentido con la propuesta. Pero gracias de nuevo. Bueno, les cuento que hoy la doctora resumió un poco el temario que vamos a tocar con esta frase, ¿no? Dice, para conocer en profundidad el proceso denominado razonamiento probatorio, no hay otro camino que hacerlo en el marco del proceso judicial, en tanto proceso de conocimiento que tiene el juez para revelar la verdad de los hechos del caso. Los instrumentos que le van a permitir esa tarea son los diferentes medios probatorios ofrecidos y producidos en cada proceso. Tema interesantísimo, María. Sí, realmente yo soy fanática del tema y a veces pienso que insisto sobre algo que ya todos saben, pero siempre tiene algo nuevo y la experiencia judicial nos marca que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir indagando acá la experiencia judicial y bueno, y la docencia también, ¿no? Así que bueno, Así acá es. estamos de nuevo, Irene. Bueno, me silencio y te dejo con el público. Gracias. Buenísimo, gracias Irene, nos vemos. Bueno, primero gracias a todos y a todas los que se han inscrito para escucharme. Algunos, estoy viendo algunos nombres, me van a permitir una dirección que es un tanto impropia de una masterclass, pero he visto dos nombres, uno de ellos que es una gran amiga y que está en México, me parece, por ahí ya recibiré su devolución de esto por una vía más privada, por supuesto, pero la tengo que saludar. Y otra que está mucho más cerca que México, ¿no? Pero bueno, nos encontramos de nuevo acá en la sala de Microjuris para hablar de prueba. ¿Por qué hablar de prueba? Bueno, como le dije recién a Irene, porque entiendo que la prueba es, ya lo he dicho, creo que en este mismo ámbito, para mí es la parte visceral del proceso. Si no tenemos una buena prueba, podemos perder la mejor de las acciones. Entonces, está ahí el secreto, no hay otro. La visión que tengo no es desde la dogmática procesal, sino desde la epistemología jurídica, desde incluso la teoría del conocimiento y de la argumentación jurídica. Por eso es una visión un poquito diferente. Entonces, dada la invitación de Irene, programé dos clases de la siguiente manera. En la clase de hoy vamos a hacer un pequeño nos vamos a poner en el tema, vamos a ir a algo que me interesa mucho, que es dónde tenemos que depositar el interés en el ofrecimiento y producción de la prueba por parte de los profesionales
que intervienen por distintas partes en el proceso y en donde a dónde vamos a buscar los jueces la verdad de los hechos del caso. Y en la próxima reunión, que si mal no recuerdo es en los primeros días del mes de junio, voy a tratar de rápidamente, porque son temas son profundos y llevan mucho tiempo, de hablar de lo que llamamos prueba científica, y voy a elegir alguna otra prueba de las que podemos llamar pruebas habituales o pruebas comunes, que también presentan, desde mi punto de vista, dificultades para el ofrecimiento y para la valoración de los jueces. Pruebas periciales, entonces, la voy a dejar para la próxima, para el próximo encuentro. ¿Por qué hablo yo o por qué titulamos así el proceso judicial y la prueba y el razonamiento probatorio? Bueno, porque no va a haber razonamiento probatorio si no lo tenemos inmerso en un proceso judicial. ¿Qué tipo de proceso? Cualquier proceso. Un proceso civil, un proceso de familia, proceso contencioso administrativo, patrimonial, penal, el que sea. Ahí nosotros, el juez va a disponer de los medios probatorios y va a tener que hacer este ejercicio que se llama razonamiento probatorio. ¿Qué es el razonamiento probatorio? Porque a nosotros nos encanta, a los abogados nos encanta tener definiciones de todo, pero a veces no se puede, pero vamos a tratar. ¿Qué es un razonamiento probatorio? Bueno, el razonamiento probatorio es argumentar sobre la prueba, es fundar la elección probatoria. Es explicar por qué una prueba nos convence más a la hora de decidir que otra. Después podemos hablar del valor que le damos a la prueba. Vamos a ir haciendo pequeñas diferenciaciones terminológicas, porque no podemos usarlo a veces todo como sinónimo. De hecho, la palabra prueba, esto lo digo siempre, tengan en cuenta que la palabra prueba en nuestro sistema al menos es usada en 3 sentidos. Decimos prueba cuando hacemos el ofrecimiento de los medios de prueba, es decir, los testigos, los documentos, las pericias. Esos son medios de prueba si hablamos técnicamente de manera correcta, pero le decimos prueba, no pasó nada. Le decimos prueba a la producción de esos. Cuando tomamos el testigo y tenemos el testimonio, decimos es la prueba. Bueno, es el medio de prueba realmente efectivizado en el proceso. A la pericia no le decimos es el medio de prueba pericial producido, decimos la prueba pericial. Cuando ya está terminada la prueba, ya el perito emitió su dictamen. Y así sucesivamente. Y también decimos la prueba cuando los jueces dan su decisión y dicen, con la prueba tengo tal cosa. José le debe a Pedro, con la prueba. Este último proceso es un proceso realmente propio del juez, donde los abogados no intervienen. Pero el punto o el término donde a mí me parece que hoy me voy a quedar, hoy me voy a tocar, es en el segundo, es decir, en ese proceso, en ese momento en que la prueba se está produciendo, se ha producido y el juez va a comenzar a mirarla. Es un nexo, es un momento, es un eslabón de la cadena del proceso de conocimiento del juez, donde tiene los medios de prueba producidos y va a ver cuál de ellos le es útil y en qué medida para la decisión final. Aquí la prueba va a tener mayor o menor solidez. Recuerden este término, el término solidez, voy a volver sobre él. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo proceso tiene al finalizar, conformados 2 juicios, un juicio de hecho y un juicio de derecho. ¿Por qué me detengo acá? Porque el juicio de hecho, que es el juicio que nos interesa a nosotros hoy y que es el que se integra con los medios probatorios producidos, ha de ser debidamente valorado. Este es al igual que lo es el de derecho. ¿Por qué no me refiero al de derecho? Bueno, porque de tiempos inmemoriales el juicio de derecho siempre fue valorado. Antes de los neoconstitucionalismos actuales y de los post-neoconstitucionalismos, ya Napoleón, el Código Napoleón decía que había que valorar solo el juicio de derecho, no el juicio de hecho. Pero resulta que en los tiempos que nos toca vivir, en los tiempos que corren, el juicio de hecho ha tomado el protagonismo que le corresponde.
y que es el más importante. De hecho, la Corte Nacional, ya en el año, con un pronunciamiento del año 2005, el fallo Casal, lo da por sentado en cuanto a la relevancia e importancia de la producción del juicio de hecho y su valoración, incluso en ese caso, por la casación argentina, que no es la casación francesa, pero bueno, no vamos a referirnos a eso. Y también lo reitera en un fallo Rojas, en provincia de Misiones, donde le dice al Superior Tribunal de Misiones, dice, bueno, yo ya lo dije en Casal y usted no me escuchó. Entonces, como usted no me escuchó, pasó mucho tiempo, señores del Superior, lo voy a decidir yo. Es decir, toma el toro por las astas la Corte Nacional y dice, estos hechos, en ese caso eran testimonios, los voy a valorar yo en esta instancia porque acá está en juego el derecho de defensa y el indubio pro reo, el beneficio de la inocencia de dos personas, era en ese caso puntual. Fíjense hasta dónde está la relevancia de esta conformación del juicio de hecho que se va a conformar, voy a repetir el término, con las pruebas. Muy bien. Para llegar a conformar el juicio de hecho, brevemente, tenemos que ir subiendo una escalera. Esta escalera tiene algunos peldaños. En el primer peldaño, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, en el primer peldaño lo que tenemos son las descripciones de los hechos del caso, o para hablar con una terminología más académica y más epistemológica, yo podría decir que son los enunciados fácticos, son la descripción de los hechos, es decir, vienen los abogados y describen hechos. Estos hechos que están en la demanda, en la contestación de la demanda, llevan en sí, o van a llevar a futuro, mejor vamos a usar este término, van a llevar al futuro la aplicación de una norma jurídica o de un principio jurídico. ¿Por qué hago pongo esta letrita O? Porque en muchas oportunidades nosotros no tenemos una norma jurídica que nos dé respuesta plena al hecho de que nos traen a conocimiento, pero sí tenemos un principio constitucional, que generalmente es un principio convencional en el derecho regional, que sí nos va a dar la respuesta. Muy bien, entonces, esos hechos que van a ser los hechos relevantes jurídicamente, son los que en el futuro, mediante la prueba, repito, nos van a conformar el juicio de hecho. Si avanzamos, ese enunciado fáctico, esa descripción de algo que sucedió en el pasado, va a poder ser verificado solo de dos maneras, por verdadero o falso, por verdad o falsedad. Los hechos nunca, los enunciados fácticos, hago un paréntesis, yo estoy usando, mejor dicho, de manera inapropiada, pero lo estoy usando de manera como sinónimos a la palabra hecho con enunciado fáctico. No es lo mismo en un hilado fino, pero en este caso lo vamos a dejar así. Entonces, los enunciados fácticos yo solamente los puedo confrontar como verdaderos o falsos. No tengo otra opción. No así la norma jurídica. Recuerden que la norma jurídica o el principio jurídico no puede ser ni verdadero ni falso. El principio jurídico y la norma van a ser válidos o no, válidos o inválidos, pero no van a tener este matiz de verdad o falsedad. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros si este enunciado fáctico es verdadero o falso? Bueno, va a ser a través del análisis probatorio. Ese análisis probatorio tenemos dos formas de hacerlo. Una vez que el abogado propuso todas las pruebas, se produjeron, tenemos dos formas. Lo podemos hacer de manera holística, un todo global, o lo podemos hacer de manera analítica, una a una. ¿Qué sucede? En toda sentencia, voy a decir toda, o prácticamente en casi todas las sentencias o pronunciamientos judiciales, se vislumbran los dos.
lo correcto sería que se vislumbraran las dos maneras. Primero, el analítico, donde el sentenciante va a analizar uno a uno los medios de prueba. Esto es lo aconsejable. Siempre repito lo mismo, uso la misma palabra. ¿Es esto tedioso? Y sí, es tedioso, porque tengo que analizar todos los medios de prueba, pero su destinatario, la sentencia tiene un único destinatario desde mi punto de vista, y ese destinatario es el agente, el litigante, la parte que está esperando la decisión judicial, se va a ver satisfecho, sea ganancioso o perdidoso, si denota que todos los medios de prueba fueron realmente analizados. Y luego hay una formulación final holística, global, de a dónde llega o cuál es la conclusión judicial de la valoración de todas esas pruebas. Esos dos puntos, esas dos etapas de análisis probatorio para llegar a la verdad o falsedad del enunciado fáctico son inevitables. Y esto, acá yo siempre digo algo que es lo siguiente: si este deber de argumentar, de fundar, de razonar sobre la prueba es un deber o es un derecho. Y digo esto, son las dos caras de una misma moneda. Es un derecho de la gente, es un derecho del litigante, es un derecho de las partes a exigirlo al juez. Y es un deber de los jueces de hacerlo. Cuando hablo de las partes, estoy hablando de las partes que están representadas en los pleitos, diferentes pleitos, por sus abogados. Y más aún, el artículo 22, el artículo 22 y otros del Código de Ética Iberoamericano, que redactaron los maestros Atienza y Vigo, dice esto expresamente, que hay que razonar sobre los hechos y sobre el derecho, sobre ambas cosas. Entonces, si bien todas las provincias argentinas no tienen códigos de ética, nos sirve referirnos al Código Iberoamericano, porque es un muy buen trabajo, muy recomendable, y que ha sido replicado en distintos países incluso. Muy bien, una vez que nosotros tenemos este proceso cumplido de análisis probatorio, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos allá, estamos en condiciones de conformar el juicio de hecho, de decir cómo sucedieron los hechos en ese proceso, no en otro, y si cuáles de ellos son verdaderos o falsos. Si toma una demanda civil y su contestación, si lo de la demanda o lo dicho en la contestación es verdadero o falso. Ok, esta verdad o falsedad es una verdad que ¿dónde nació? ¿Nació de generación espontánea? No, porque como lo vengo diciendo, es la consecuencia de la producción probatoria. ¿Es una verdad absoluta? No, no es una verdad absoluta, es una verdad absolutamente relativa, porque ha sido conformada sobre hechos del pasado y en un proceso determinado y en presencia de alguien que no los vio a los hechos. No hay verdades absolutas en los procesos judiciales. Las verdades son siempre relativas, Lo que sí le tenemos que exigir al sentenciante, a la decisión judicial, es que esa verdad se aproxime lo más o llegue lo más cerca posible de cómo sucedieron los hechos en la realidad, en la vida real. Ahora bien, ¿cómo la llamamos? Y bueno, acá yo adhiero a Tarufo, al maestro Tarufo, y la llamamos verdad por correspondencia. Es reconstruir en el proceso los hechos que acontecieron en el pasado de la mejor manera posible y que se correspondan a esa realidad pasada. ¿Es esto algo nuevo? No. Esto es reeditar la teoría de la verdad en estos tiempos a la luz de algunos principios aristotélicos que reeditó Tarski. En realidad, lo que nos decía Aristóteles es que las cosas son como son o no son como no son. Es decir, hay una única forma de verlas. No tenemos muchas más en esa reconstrucción, en este proceso de conocimiento, que además es un proceso empírico. Muy bien. Los autores
sobre esto para el que le interese un poquito más, dicen que esta verdad de correspondencia es una verdad semántica, el juez la reconstruye y es lo que más se asemeja a dar la mejor respuesta posible y a evitar el error en el juzgamiento o a tener el mínimo error posible. Acá uso palabras de Marina Gascón, que yo realmente la admiro, y ella habla del menor error posible. Y yo comparto esto, porque el juez es un ser humano, los abogados seres humanos, las partes seres humanos, podemos tener equívocos, ninguna duda, pero que el error de juzgamiento sea el mínimo que se pueda tener. Muy bien, distintas teorías tenemos desde el ángulo de la visión que le podemos dar a la decisión de los hechos, desde las teorías irracionalistas o psicológicas hasta las más extremas. Pero yo elegí dos para dar una visión rápidamente, porque también corre muy rápido el tiempo, y que una de ellas es la de la aplicación del teorema de Bayes, que está basado en las probabilidades, pero no es aplicable al derecho porque nosotros se inicia el teorema aplicado a los hechos y a la prueba sería usar las probabilidades, o aplicar, mejor dicho, las probabilidades a un hecho determinado a la luz, con variaciones a la luz de una prueba determinada. Y no hay duda que en los procesos judiciales no tenemos, es muy raro tener un solo hecho y un solo medio probatorio, eso es una cosa casi impensada. Por eso no nos es aplicable. Pero en contraposición de esto, sí podemos ir a recurrir a la aplicación de un silogismo aristotélico clásico, que muchos autores lo utilizan, donde hay una premisa mayor o se refieren a él, donde hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Pero ¿qué pasa? Acá podemos mencionar como autora a Toulmin, pero Toulmin trae un elemento más, que es la garantía, una garantía o un warrant del nexo que hay entre la información o medio probatorio y el hecho. Le da que va a ser, esa garantía va a dar solidez a la verdad que obtengamos en ese tipo de proceso. En realidad, estas son teorías que nos gustan a nosotros verlas, estudiarlas y reflexionar sobre ellos. Pero la verdad de todo esto es que en el proceso, en la decisión judicial real y contundente del diario, del día a día, el razonamiento que nosotros utilizamos es un razonamiento inferencial. Si bien el de Toulmin es un razonamiento inferencial, no es el que vamos a utilizar en la decisión judicial. La decisión judicial vamos a utilizar otro tipo de razonamiento inferencial. Los razonamientos inferenciales pueden ser de tres naturalezas: deductivo, inductivo y abductivo. Nosotros vamos a utilizar el abductivo. A ver, rápidamente, esto es una cuestión un poquito de la lógica. El deductivo, el razonamiento deductivo, no nos da una respuesta certera. ¿Por qué? Porque para tener un razonamiento deductivo, yo tengo que tener que la premisa mayor es cierta. Tengo que tener certeza de que es verdadera. En consecuencia, la premisa menor tendría que ser verdadera, pero digo tendría porque no lo sé, me puedo equivocar. Por ejemplo, nosotros decimos, nadie puede estar en el mismo lugar, una coartada, nadie puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Ok, sí, no, una persona no puede estar en el mismo lugar, en dos lugares al mismo tiempo, eso es verdad. Pero ¿a qué hora pasó? No lo sabemos. Entonces no sabemos en qué horario pudo haber estado en uno o en otro de los lugares. Es decir, como coartada puede ser, pero el juez va a tener que seguir investigando. No nos sirve este razonamiento. El razonamiento inductivo ¿nos sirve? Sí, el razonamiento inductivo sí nos sirve. ¿Por qué? Porque en el razonamiento inductivo tengo hipótesis de trabajo.
Y el juez tiene hipótesis de trabajo, porque la demanda, los hechos de la demanda son una hipótesis. Los hechos de la contestación de la demanda son otra, la acusación fiscal es otra, la defensa es otra. Pero ¿qué pasa? ¿Nos alcanza esta forma de ir viendo hipótesis tras hipótesis? Una serie de hipótesis, y no, es un arduo trabajo. ¿Qué hace el juez? El juez le agrega algo más y dice, bueno, no, el razonamiento que voy a utilizar es el abductivo. Al inductivo, dentro del inductivo, elige una hipótesis, la que más le convence de acuerdo a la narrativa que tiene, a cómo le narraron los hechos, a las pruebas que tiene, y comienza a desandar esa hipótesis. En esa reconstrucción la desanda, así como se la construyó la prueba, la desanduvo, hizo hacia atrás, si soy clara, no sé si usé bien el término, pero creo que me entendieron, caminó hacia atrás el juez. Entonces, así como la construyó, la deconstruyó. Y ahí sí llegó a la verdad o falsedad del juicio de hecho. Esto generalmente los autores lo explican con referencia a, si ustedes conocen el personaje de Conan Doyle, Sherlock Holmes, trabaja de esta manera. Es decir, tiene una hipótesis y trabaja sobre esa hipótesis. Bueno, el juez hace lo mismo. José le debe a Pedro. Pero resulta que de lo que tengo, lo primero que veo es que sí, es cierto que José le debe a Pedro. Pero, a ver, ¿tengo todas las pruebas suficientes como para saber si esto es verdad? Que, bueno, entonces comienza a desandar. Muy bien. Tengan en cuenta siempre esto. Tengan en cuenta siempre este procedimiento, este proceso, mejor dicho, de conocimiento que lleva a cabo el juez. Todo esto pasa en un proceso judicial, dure lo que dure el proceso judicial. Cuando hablamos de las inferencias probatorias, también tenemos ahí que se nos va abriendo el panorama y la inferencia probatoria nos lleva a los sistemas de valoración probatoria. Los sistemas de valoración probatoria. Y acá tenemos también 3 sistemas de valoración probatoria. Prueba tasada, prácticamente no existe. Hay una sola o 2 pruebas tasadas, una en el Código Civil, los instrumentos públicos. La libre convicción y la sana crítica. Obviamente, a nosotros nos interesa la sana crítica, pero cuidado, también nos interesa la libre convicción. Porque los penalistas que me estén escuchando deben de estar diciendo, bueno, pero esta mujer se olvidó del juicio por jurados. ¿Y qué hacemos con el juicio por jurados? Muy bien. El juicio por jurados, ¿cómo sentencia? Y sentencia con libre convicción. Sentencia con libre convicción, de manera oral, dice solamente es culpable o es inocente, pero no da fundamento de por qué. Analizó pruebas y sí, desde su punto de vista, los jurados legos han analizado la prueba, pero no dicen, no dan razones. Esto tiene un análisis aparte. Hay algunos colegas que se han dedicado y se dedican a este análisis de la libre convicción y de que habría una cierta modalidad de razonamiento a realizar por el jurado lego. Esto es un tema interesantísimo, sobre todo que en nuestro país, en muchos lugares, el juicio por jurado se ha instalado y para quedarse, por supuesto. Muy bien. Después tenemos la sana crítica. La sana crítica, el sistema de sana crítica racional, es el que traen los códigos de procedimientos que todos conocemos y que usamos prácticamente a diario en el proceso civil, penal, etc. Muy bien, este proceso, esta modalidad, este sistema de valoración, ¿nos da certeza absoluta? No nos da certeza absoluta porque vimos que la verdad no es absoluta, que era relativa. Pero sí nos va a permitir llegar a tener el menor grado de error posible.
¿Mm? ¿Por qué? Porque a través del proceso de razonamiento y de argumentación de las pruebas y de argumentación en esa decisión donde el juez está solo absolutamente o sola absolutamente y usa de su discrecionalidad que está limitada solo por la argumentación y la fundamentación, no por otra cosa, eso va a ser el límite y va a ser la base para la solidez de esa decisión. Para la solidez. Y en ese momento en que el juez está operando con la sana crítica como sistema valorativo, van a aparecer para determinar el grado de solidez dos formas, una manera formal y una manera no formal. La manera formal es de acuerdo con las reglas de la lógica, serían la justificación externa y la justificación externa, que no nos interesa hoy y en este momento, pero sí nos interesa la no formal, que es la argumentación probatoria. Es la argumentación probatoria. Esto de la argumentación probatoria no es que esté de moda, es que ya lo vienen trayendo los códigos de procedimiento más viejitos, pero no lo llaman argumentación, lo llaman fundamentación. Fundamentar. En realidad es una cuestión de género-especie, pero para el caso había una visión ahí de que esto era necesario. Hoy día nosotros el Código Civil y Comercial Nacional, que es el último sancionado, 2015, lo trae expresamente. Dice que las sentencias deben de estar debidamente fundadas, en alegación a esto. Fíjense, vuelvo sobre lo que dije. Si el juez acá obra con discrecionalidad, ¿cómo le pongo un freno? ¿Cómo pongo un límite a la discrecionalidad? Con esto. Sencillamente con esto. Muy bien, cuando el juez valora con cualquiera de estos sistemas, vamos a seguir con el de la sana crítica, que es el que más usamos y el que más por ahí conocemos, va a hacerlo desde un umbral decisorio. Es decir, acá hago un paréntesis. No podemos confundir algo que se está hablando mucho, como lo son los estándares de valoración. Una cosa son los estándares de valoración que voy a señalar ahora, y otra diferente son los criterios de valoración dentro de los sistemas de valoración. Entonces, los criterios de valoración es a lo que nos hemos referido. Los estándares son umbrales mínimos que la prueba debe de cumplir o debe de tener para dar por verdadero o falso un enunciado fáctico. Estos estándares difieren. Hay autores que los han trabajado y continúan trabajándolo mucho, como González Lagier, Jordi Ferrer, etc. Todo este grupo de investigadores lo trabajan y ya les digo, siguen trabajándolo y es muy interesante que así sea. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el umbral mínimo? ¿O cómo llego a establecerlo? ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo graduar de 0 a 10? No sé. El tema es este. El estándar no es lo mismo un estándar para el derecho penal que un estándar para el derecho civil. Ahora vamos a ver por qué rápidamente. Y en el estándar, quería completarles con algo que voy a volver sobre el penal, así se me fue la idea. Estos estándares de valoración, sí, son objetivos. Esto quería decir, recordarles. Los estándares son objetivos. No puedo tener subjetividades, así como no puedo tener subjetividades cuando hago valoración probatoria, más allá que hay algunos trabajos en los últimos tiempos acerca de si algunas cuestiones afectivas, sentimientos, algunas cuestiones de esta naturaleza que tengan vinculación con la psiquis y con las vivencias del juez no impactan sobre su decisión. Y es probable, hay que hacer un análisis profundo de este tema, pero ha habido, González Lagier, creo que si mal no recuerdo, tiene, y hay varios autores que han escrito sobre esto. Es un tema muy interesante, muy interesante. Bueno, de hecho, hago otro paréntesis, cuando el juez dice, bueno, esto lo sé por las máximas de experiencia. ¿Qué son? ¿Dónde están las máximas de experiencia? Las máximas de experiencia
es una expresión que se usa mucho y que realmente no, son principios generales del diario vivir que el juez conoce porque lo puede conocer, no sé, el señor del supermercado también, como por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, los inviernos no son crudos, pero tengo la estadística de la temperatura, de si cae nieve, si no, no tengo nada. Hace 20 años que vivo en el mismo lugar y los inviernos no son crudos. Y eso es una máxima de experiencia. Me acuerdo ahora rápidamente cuando el Código de Comercio hablaba de los usos y costumbres del comerciante, usos y costumbres comerciales. ¿Y cuáles eran? Bueno, unos serían cuando se sancionó el Código de Comercio y otros serían en el año 1950 y otros en el año 2000. ¿Sí? Porque todo eso cambia mucho, la conducta humana tiene permanente cambio. Pero bueno, este tema de los estándares tiene que ser objetivos. El estándar del derecho penal, rápidamente, si bien nosotros no lo tenemos así concebido, sí lo conocemos, que es el de la duda razonable, viene del anglosajón. Nosotros sí tenemos el principio de inocencia constitucionalmente establecido. Ante la valla que pone el principio de inocencia, el umbral mínimo es que ante la menor duda que el juez tenga de afectar ese principio de inocencia, no puede condenar. Habrá de sobreseer o habrá de absolver, no lo sé, pero no puede condenar. En el proceso civil es diferente. ¿Por qué? Porque la valla está en el derecho de defensa. Yo tengo el derecho de defensa, lo tengo ejercido y lo que tengo probatoriamente tengo que tener una probabilidad lógica y prevalente en las pruebas. Es decir, si esas pruebas me convencen lo suficiente como para decir que el hecho es verdadero o falso. Los umbrales, bueno, los umbrales suben o bajan, depende de dónde coloque yo el umbral. Por eso es un tema tan debatido y tan que no llegamos a saber, en definitiva, dónde colocarlo o cómo medirlo. Por eso, desde mi punto de vista, los umbrales los estándares valoratorios, que son los mínimos umbrales de juzgamiento, que es lo mínimo que tiene que tener el juez para absolver o no al reo, y para hacer lugar a la demanda, por ejemplo, o rechazarla, lo mínimo de lo mínimo está dado por la norma constitucional. Es decir, yo no puedo violentar la norma constitucional. Tengo que respetar el derecho de defensa, tengo que respetar el principio de inocencia. Si yo violo algo de esto, ya ahí transgredí el umbral. Hay umbrales que son muy altos. Por ejemplo, el superior interés del niño. Superior interés del niño es un umbral muy alto, es lógico que así sea, es un menor, es un niño, es una persona menor de edad, es vulnerable. Entonces tengo que abrir un paraguas de protección tal que me va a dar un estándar valorativo requerido alto. ¿Qué significa alto? Alto significa que con poco, no es que le voy a requerir mucha exigencia para que el principio sea operativo. Con poco voy a hacer efectivo el principio. Con poco voy a hacer efectivo el principio. El ejemplo más claro y contundente de esto son las cuestiones del derecho de la violencia doméstica y y ya saliendo del niño en el género, y la violencia de género. Con muy poco el juez impone las medidas restrictivas en el caso de la violencia doméstica. Con muy poco. ¿Por qué? Y bueno, porque el principio que tiene que preservar, el principio le impone un estándar alto. Señor, le exijo mucho, por eso con poco le exijo mucho. ¿Está? Quiero ser clara en esto. Pero son cuestiones muy especiales. El derecho de los niños, el derecho de las mujeres, del género, todo lo que hace a las violencias, a los abusos. Yendo a la cuestión patrimonial, el derecho al consumo, el derecho de los consumidores también tiene un estándar que es importante.
Y algo que les quería mencionar para con esto cerrar es que el juez, cuando hace la selección probatoria de las pruebas que más le convencen o que tienen un grado de solidez mayor, o que tienen un grado de fiabilidad mayor, lo que va a hacer es vincular. Vincular el hecho o los hechos principales del litigio, con el hecho que ha sido o que constituye el objeto material del medio de prueba. Va a tratar de encontrar identidad entre esos dos hechos, entre el hecho principal de la narrativa que le llevaron y el hecho principal que ha sido objeto del medio de prueba. Esto no siempre es tan claro como yo se los cuento. En general no es así. En general no es así porque tenemos casos difíciles. Hay autores que hablan de pruebas difíciles. Y yo no sé si no creo en que hay pruebas difíciles. Y a eso voy. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades, y no sé si no es la mayoría, esta vinculación es muy difícil porque no se da el vínculo entre el hecho principal y el hecho objeto del medio de prueba. Se da entre hechos accesorios o hechos circundantes y hechos que son objeto de diversos medios de prueba. Fíjense cómo se complicó el armado de lo que se llama habitualmente el plexo probatorio, abanico probatorio, prueba compleja, etc. Entonces, ahí está el asunto. Nosotros lo que tenemos que ver, los jueces y los abogados desde su punto, porque, a ver, todo esto que yo digo hablo de los jueces, pero resulta ser que esto es de suma utilidad para los abogados, cuando tienen que armar la demanda, o contestarla, o hacer la defensa, y cuando tienen que venir a impugnar la sentencia porque no les gustó. Entonces, lo que tienen que tratar de buscar es esto. A ver, este juez de primera instancia pudo vincular, tuvo elementos para vincular el hecho principal del litigio o los hechos accesorios principales con los hechos que han sido objeto de los medios de prueba. ¿O no? Porque, a ver, en mi experiencia, ahora voy a hacer una referencia personal, no me gusta mucho, pero lo tengo que hacer. Hace, no sé, más de 10 años, ya ni me acuerdo cuántos años hace que soy camarista, pero no importa. En la cantidad de recursos que he visto, en general, yo entiendo que todos tenemos mucho trabajo, que el COVID y que ahora lo digital y todas esas cosas, pero hay muchas veces que en el recurso nos dicen, el agravio es, me agravia la prueba porque no ha sido bien valorada. Ok, muy bien, estoy de acuerdo, no fue bien valorada. ¿Y por qué? Pero no nos explican. Los jueces necesitamos de una buena demanda y de una buena expresión de agravios para sacar una linda sentencia, porque si el juez de primera instancia no tiene una buena demanda y una buena contestación de demanda, no va a sacar nada. Y lo que va a sacar, si no, es pobre. Es pobre desde el punto de vista de que no hay nada nuevo. Porque los jueces estamos esperando los hechos de las partes nuevos, diferentes, para ponernos a estudiar y para ver qué respuesta nos damos. Son los abogados litigantes los generadores de estas cuestiones, Porque esto es así, no hay vuelta. Y lo mismo pasa con el recurso, lo mismo le pasa a la Cámara de Apelaciones, le pasa a la Corte. Es decir, si yo no le llevo casualmente estuve leyendo unas sentencias de derecho indígena que no son propias o no lo eran propias tal vez, o no se conocía tanto el derecho indígena en nuestro país. Sí, en el Perú, en México, por supuesto, Venezuela, Colombia, pero en Argentina nosotros pensábamos que no, en alguna época creo que pensábamos que no teníamos, sí, no había indios, sí, hay aborígenes. Hay aborígenes, se llama derecho indígena, está en el Código Civil y Comercial, y hay unos fallos hermosos de la Corte Suprema acerca del derecho aborigen y del derecho que se llama derecho indígena. Y bueno,
¿Y por qué salieron? ¿De dónde salieron estos fallos? Bueno, estos fallos salieron de que hubo unas comunidades que tenían algunos problemas y fueron y se lo llevaron al juez, porque si no se lo hubieran llevado al juez no conoceríamos todo esto. Entonces, recuerden esto y por eso apunto, por eso vuelvo sobre mis pasos y apunto a encontrar este vínculo, Yo creo, y mirando la hora, para ir cerrando, que lo más importante es esto, tener mucha claridad cuando se exponen los hechos del caso, cómo se hace el relato. Sí es cierto que uno a veces en la cosa así de querer defender al cliente puede ponerle un montón de palabras, unos adornos magníficos, pero no colaboran porque no. Al cliente a lo mejor le gusta leerlo en la demanda, sí, seguramente, pero el juez los va a sacar, porque van a ser superfluos. Hablemos de hechos principales y hechos accesorios al principal importe, relevante, la palabra es relevante. Medios de prueba. Que los medios de prueba ofrecidos traten de encontrar este vínculo, este unir de eslabones, porque si no es muy complicado ganar el pleito. Es muy complicado ganar el pleito, vemos cantidad de prueba ofrecida, pero no encontramos a veces el vínculo este. Y ver cuándo se equivoca el juez. ¿Cuándo se equivoca el juez? Bueno, cuando el juez no analiza prueba por prueba, hace un análisis holístico, global, y ahí sí se le puede pasar un montón de cosas. Y ahí sí, cuando se hace el recurso, eso ya voy al recurso, ordinario o extraordinario, porque puede ir al extraordinario, ninguna duda, lo acabo de decir en la causa casal. En ese caso, sí el abogado va a tener que hacer un detalle de dónde estuvo el déficit, dónde estuvo la omisión valorativa del juez. Esto es una mezclita rápidamente de lo que es el proceso de razonamiento probatorio en el proceso judicial, porque ya les digo, no se puede dar en otro lado, y algunas pautas o algunos ítems que pueden ser de utilidad para el ejercicio profesional, porque sigo teniendo más años de abogada litigante que de jueza a la fecha, no sé, no por mucho tiempo, pero más o menos, y creo que el oficio se hace y hay que hacerlo de esta manera. Y una de las cuestiones es poder transmitir algunas pequeñas experiencias. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad y bueno, un gusto estar con ustedes y un gusto nuevamente, Irene, por tu invitación. Muchas Gracias, María, muchas gracias. Súper clara como siempre y la verdad un montón de tips. Espero que hayan anotado porque la experiencia tuya desde ambos, ¿no? Lados, digamos, como jueza ahora, Sí. pero también como abogada, es muy interesante porque estos tips, si los usan realmente, puede llegar a ayudarlos a ganar el próximo juicio, ¿no? La prueba es muy importante, muy importante. No, a ganar el juicio y a que nosotros, los jueces, yo siempre digo, me pueda divertir un poco. Ustedes pensarán que yo estoy un poco mal de la cabeza. Pero, a ver, ¿qué es lo que a mí me divierte? A mí me divierte el hecho narrado de otra manera, el tema de poder investigar y dar una solución que además le sirva a la gente, porque yo puedo sacar la mejor sentencia de mi vida, pero si a la gente no le sirve, no, nada, ¿para qué estoy? Para nada. Entonces, esa diversión que yo encuentro, bueno, por favor, señores abogados, a pensar. Claro, seguro. Seguro, porque aparte son, a veces en esa forma de presentar el escrito, también rompen paradigmas, qué sé yo, hay una corriente ahora nueva que está presentando cuestiones laborales, pero desde defensa del consumidor. Bueno, a alguien se le ocurrió, vio la posibilidad, estudió la normativa, ve que se puede, pero claro, a alguien se le tiene que ocurrir, y un juez tiene el desafío de poder empezar a pensar en esa situación. A ver, ya que hablas del derecho del consumidor, que hay mucho de esto, yo recuerdo perfectamente cuando estaba en instancia
la Corte Suprema de la Nación tenía una posición con relación a los accidentes ocurridos en las rutas que protagonizaban animales sueltos. Vos te acordarás perfectamente por haber publicado esto en la editorial, donde la concesionaria de la autovía no tenía ninguna responsabilidad porque el animal era de vaya a saber quién. Pero ¿qué pasó? En un momento, me acuerdo perfectamente el hecho y todo, pero vino un abogado y dijo, no, pero yo tengo un ticket de haber pagado en el peaje para el uso. O sea, yo soy un consumidor. No tengo ley del consumidor, pero hay un derecho constitucional desde el año 94 que me dice, señor, usted consumidor y esta constitución lo ampara. Y la Corte Nacional dio vuelta su posición y dijo, sí, tiene razón, las autopistas o las concesionarias viales son responsables. Fíjate vos el cambio, pero monstruoso, Claro. que hubo ahí. Y sí. Por un abogado que trajo un papelito. Y bueno, pero se le ocurrió, estuvo muy bien. Bueno, acá hay una pregunta, no sé si los que están viendo la charla y quieren hacer alguna consulta, desde Facebook te están mirando también un montón de gente, con casi 30 personas. Ay, sí, veo gente muy conocida acá. Me van a permitir que yo diga algo. Acá mi amiga, la doctora Zoraida García Castillo, que nos está escuchando, que es una gran amiga, trabaja en la UNAM, México. Hola, Zoraida, perdona a todos, pero y es una gran profesional y tiene a su cargo un área muy importante en la UNAM. Ya nos hablaremos en privado, Zoraida. Qué bien. Bárbaro. Bienvenida, Perdóname. Zoraida, y gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, el doctor Meneghini... Hay gente acá, veo, de Chubut. Sí, de todo el país. Escucho. Dice, en caso en que el juez haga uso de las facultades del artículo 1735, después de la contestación de la demanda, ¿debe convocar una audiencia para que la parte hacia quien le aplicará la teoría del cargo probatorio dinámico pueda aportar más prueba? Bueno, a ver, ese artículo, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Primera cosa que, no recuerdo, Meneghini creo que era el apellido del doctor. Okay. ¿Qué tal, doctor? Un gusto. Yo creo que llega tarde el Código Civil y Comercial con la prueba dinámica. Y llega tarde, ¿por qué? Esto tengan en cuenta que es una opinión personal. Llega tarde por lo siguiente, porque cuando Peirano habla de la carga dinámica de la prueba, teníamos otro código, había otros paradigmas de valoración probatoria, incluso se estudiaba de otra manera. Estoy hablando de hace más de 20 años, 20 y pico, 30 años. Y, bueno, entonces, desde ese punto yo creo que llega tarde. Porque además esa carga dinámica, y ya voy a lo que pregunta puntualmente el doctor, esa carga dinámica era sobre todo para las cuestiones de las malas praxis médicas que no eran objetivas, no eran de juzgamiento objetivo, sino eran de pruebas subjetivas, es decir, la responsabilidad no era objetiva, había que probar mucho y se decía habitualmente adentro del quirófano el paciente está anestesiado, es decir, ¿quién iba a saber lo que pasaba? Hoy día el código llega tarde porque tenemos consentimiento informado, tenemos una serie de cuestiones superadas y una objetividad distinta para el juzgamiento de algunos procesos. O casi todos los procesos han quedado bajo la óptica de la responsabilidad objetiva. Y no me parece que ese sea el momento en que el juez tenga que decir algo de esto. Porque desde mi punto de vista, y esto lo he hablado mucho con el profesor Carviño, sobre todo, que en otras cosas estamos en las antípodas, porque él sigue las teorías de Alvarado Belloso y yo no, pero no importa, somos amigos igual. ¿Qué pasa? Es el momento, me pregunto, de decirlo, cuando la carga de la prueba pivotea. El juez la puede hacer pivotear cuando no es requisito esencial que el juez diga de quién va a ser la carga probatoria. No es requisito esencial, a mí no me parece. Y peor aún, doctor
lo que he visto, que es más triste que esto, es lo siguiente. En la vista de causa, creo que el doctor es de la provincia de Buenos Aires, por el apellido. Me suena de haberlo escuchado en algún proceso. En la vista de causa, el juez le dice, bueno, yo voy a valorar con prueba dinámica. Y resulta que después, en la sentencia, se olvidó de lo que iba a hacer con la prueba dinámica. Y hace una parcialidad probatoria que no condice con la prueba dinámica. Entonces, ¿para qué? Desde mi punto de vista, este artículo es absolutamente inútil y tardío. Es decir, no me parece, porque tampoco comparto que el Código Civil y Comercial de la Nación tenga tantas pautas del derecho procesal. Desde mi punto de vista, no son necesarias. No son necesarias. Obviamente, estamos hablando de cuestiones de neto corte patrimonial. Si nosotros vamos a las del derecho de familia, es otro tema, es otra cosa, ahí incluso son de oficio. Pero no estoy de acuerdo en este artículo. A mí, le digo sinceramente, no me gusta, no me parece ni siquiera la oportunidad, porque, a ver, lo que yo digo, nos dice el juez, hago esta composición de lugar, porque se me ha planteado en la Cámara, entonces ahí no sabemos ni qué decir. El juez le dice a las partes, bueno, esto lo voy a juzgar con, la objetividad, mediante prueba dinámica. Ok. Entonces las partes dicen, bueno, pero entonces si esto es prueba dinámica, yo tengo que ofrecer más prueba que la ofrecí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la parte? ¿Que sí? ¿Que no? Por eso... no me parece. No veo tampoco, doctor, en mi experiencia, que los jueces en muy pocas oportunidades he visto que lo digan. No sé si en su experiencia usted lo ha visto, pero yo no. La verdad que pocas veces, y sí he visto esto paradigmático. Es decir, voy a aplicar prueba dinámica y después en la sentencia se olvidan absolutamente de que dijeron que iba a ser por prueba dinámica y se limitan al principio general de la carga probatoria, que el que alega debe probar, que también está en desuso. Ya espero que le haya sido útil mi respuesta al doctor. Él dice que, porque sigue con el hilo de la conversación y dice, coincido con Ay, usted, pobre. Bueno, dice, pero la norma está y se aplicará. No, bueno, no sé si se aplicará, porque hay muchas cosas que se pueden declarar inaplicables o inconstitucionales. Pero, y hay otra cosa que es el desuetudo por no práctica. Lo que les digo, yo no lo veo que lo apliquen en las vistas de causa. Voy a tomar la tarea de ver. Le voy a pedir a una de mis colaboradoras que me dijo que iba a estar escuchando, y si no, seguro después lo escucha por el canal de Facebook. De la réplica de Facebook, que me anote, que tome 10 expedientes o 20 expedientes con vista de causa y que me diga en cuántos. Es decir, voy a empezar a hacer estadísticas de la prueba dinámica. Buenísimo. Bueno, acá pregunta Federico Molina Ruiz, ¿en qué momento del proceso podemos presentar el escrito del análisis probatorio? No. A ver, si estamos en los códigos modernos, no hay oportunidad, porque eso podría llegar a hacerlo en los códigos como es el de la provincia de Buenos Aires, que todavía mantiene los alegatos, la presentación de alegatos en el proceso ordinario, pero en general no. Eso no es una carga del abogado, es una carga del juez, Y lo único que puede hacer el abogado es, si no le convence la sentencia y la recurre, ahí sí hace el análisis para confrontar, digamos, el análisis del juez. Sí. Bueno, tu querida amiga Zoraida dice, saludo con mucho cariño a mi admirada y querida amiga María, y me gustaría que regresara, si es posible, a la diferencia que nos explicaba de los estándares de prueba frente a los principios de prueba. Si podría ahondar en eso. Me quedó claro lo de los principios, pero ¿los estándares los dejaría en términos generales para el cúmulo de pruebas o son de aplicación prueba por prueba? No, yo los estándares los dejaría para el análisis global.
para el análisis global. Los principios no. El tema es que el principio probatorio, a ver, no sé exactamente cuando ella se refiere a principio probatorio, porque yo en realidad no hablé de principio probatorio, yo hablé de principio jurídico, de los principios que se les da juridicidad o se los constitucionaliza. A esos principios, me referí. Por eso hablé del superior interés del niño, de la preservación del vulnerable. No hablé de principio probatorio. Por eso lo puse al principio en un estándar superior. No sé si soy clara, Zoraida, haceme así o haceme que no. ¿Por qué? Porque nosotros concebimos el tema del principio, de los principios desde la regla alexiana. Ya me estoy yendo para otro lado, que nos excede. Entonces, si yo concibo ahí al principio, obviamente que va a estar por sobre todo, bueno, y ahí sí, también podría irme con Ferrajoli y decir, bueno, si no lo constitucionalizo no es nada y si lo constitucionalizo es. Pero bueno, tomando lo más básico, digamos, lo tomo desde como un principio que lo tengo constitucionalizado. Nosotros tenemos el 75, inciso 22, que me constitucionaliza los pactos internacionales. Todo lo que yo tengo ahí lo tengo en un estándar alto, pero ese estándar no es el estándar probatorio. Es un estándar de juzgamiento general. No sé si soy clara y no sé si comprendo bien. Ahora, el estándar probatorio, suponte el de la duda razonable, ese cuando termino de hacer la valoración, el análisis prueba a prueba, es decir, una visión analítica, y hago la reflexión holística o global, ahí aplico el estándar. Ahí explico el estándar, porque si yo lo aplico prueba a prueba, no. De todas maneras, los estándares yo creo que tenemos que seguir estudiándolos. Estoy de acuerdo en que tenemos que tener estándares más claros de juzgamiento porque hacen a la sentencia justa, pero tenemos que seguir y no es fácil. ¿No? Es un tema complicado, lo he estado leyendo últimamente de nuevo y cada vez que lo sigo leyendo es como que se agranda el problema, como que no le encontramos, y porque el derecho es conducta, y es complicado, es decir, porque el teorema de Bayes es bárbaro, es divino, yo lo puedo aplicar, pero llega un momento en que no, y bueno, espero que si la veo que me hace así. con pulgar para arriba y todo. Bueno, hay 2 consultitas más y te liberamos, así cumplimos con el tiempo pactado. Buenísimo. Sí, contame, Irene. Bueno, una es un poco general, porque dice cómo valora la prueba informática en relación a los WhatsApp y mails, que es un temón ahora, ¿no? Bueno, yo pensaba hablar un poquito de esto en la próxima, cómo lo valoro, y bueno, habrá que ver qué es lo que se produjo, habrá que ver primero en ese vínculo de que hablé. Claro. Esa conexión y ver cómo se produjo la prueba, porque la prueba de WhatsApp es compleja y en qué tipo de proceso. Hay procesos donde se la acepta perfectamente, como las cuestiones de familia y sobre todo en los tiempos estos que corren. En otros no se la ha considerado. Hace poquito leí un fallo de la Corte de Mendoza, que la Corte de Mendoza, el ministro Adaro la venía aceptando y con votos de él y no había problema, pero hubo uno último que creo que era una cuestión laboral que no la aceptaron o no la valoraron, como no tuvo valor la prueba. Sí la aceptaron, pero no se valoró. Es decir, por eso hay que ver caso a caso. Ok. Se van a tener que inscribir en la próxima clase para saber bien eso. Bueno, no, pero la verdad que no iba a hablar de prueba informática. Bueno. Pero surge la pregunta, claro, porque es un tema. Sí, es que son pruebas, a ver, muy candentes y muy del momento. Y repito, el tema del WhatsApp se ha transformado en algo terrible porque en general la gente hoy día se comunica por el WhatsApp. Todo pasa por el WhatsApp. Todo pasa por las redes, todo pasa desde lo más tonto hasta lo más íntimo, pasa por ahí. Y bueno,
hay gente que ha sido despedida de un trabajo por el WhatsApp. Creo que era una cosa así en uno de los fallos que leí, lo que es un disparate. Pero bueno, es así. Es así. Bueno, y están preguntando sobre la prueba compleja, el razonamiento probatorio de la prueba compleja. Sobre todo habla que es importante en los casos como prescripción adquisitiva y demás. Sí, sí. Y bueno, ese es el caso paradigmático y el que vemos con muchísima frecuencia que no se da. ¿Qué es la prueba compleja? La prueba compuesta. La prueba compuesta, que además es compleja. Yo tengo que tener a mí se me exige, sobre todo en la prescripción adquisitiva del dominio, probar determinados extremos. Y tengo que tener todos esos medios probatorios. No puedo tener uno solo me es insuficiente. De hecho, hace muchos años se decía, bueno, con 3 testigos. No, los 3 testigos son insuficientes. Con los recibos de pago, no, los recibos de pago tienen algo que ver, pero un mínimo. Yo tengo que demostrar que tengo la posesión, la cantidad de años y que tengo el ánimo de ser dueño. Todo eso lo tengo que hacer a través de distintos medios de prueba. Una cosa que suele pasar y que pasa con mucha frecuencia es la siguiente. Hace 20 años que vivo y bueno, y construí una casa. Ok, pero a ver, ¿la casa tiene 20 años o tiene 3 días? Si yo no tengo prueba de eso, ¿y cómo lo pruebo? Y bueno, fui juntando los recibos de que compré los ladrillos, bueno, etcétera, etcétera. O si no los tengo, tendré que traer un ingeniero que me diga, esta casa tiene una antigüedad aproximada de tanto. Entonces el juez con eso va a ir creando este vínculo entre los hechos del litigio, los hechos accesorios, el hecho principal, los hechos accesorios, y el hecho objeto de la prueba, objeto material de la prueba. Si no tengo eso, y sí, lamentablemente el tema de las prescripciones es complicado porque se presume que teniendo testigos y los recibos están, no, y eso no lo digo yo, esto lo dice la Corte, que para nosotros en la provincia de Buenos Aires lo que dice la Corte, la Suprema Corte constituye lo que se llama doctrina legal, es decir, nosotros lo tenemos que cumplir, lo dice ella, lo dice la doctrina, lo dice todo el mundo, pero eso es una prueba compuesta y compleja. ¿Puedo tenerla en otras cuestiones? Y sí. Ahora, no sé, en este momento no se me ocurre un ejemplo, pero cuando yo tengo que probar distintos extremos, por ejemplo, el vínculo comercial, bueno, tengo que probar el vínculo comercial, tengo que probar la entrega de la mercadería, tengo que probar el no pago, tengo que probar que habitualmente me compraba, la cantidad que me compraba. Y bueno, eso es una prueba compuesta. Y se valora íntegramente. Yo voy haciendo primero lo que les dije antes, esos 2 pasos. Primero hago una valoración analítica, prueba por prueba, y después hago una holística. Y digo, bueno, con todo esto, sí lo tengo por verdadero o no. En general, en la sentencia se dice lo tengo por probado o no probado. Es así. Muy bien. Bueno, María, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a ustedes, gracias a todos los que dispusieron de un rato para escucharme, gracias a vos, Irene, y en vos a la editorial. Y nos vemos, si Dios quiere. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias, igualmente. Sí, gracias a todos por participar. Hasta luego. Hasta el próximo encuentro. Adiós. Adiós. Thank you.